got something that might interest you. Hace mucho tiempo, cuando este canal estaba dedicado exclusivamente a Shingeki no Kyojin, el sacar más de un vídeo sobre un mismo tema de forma consecutiva era algo que no pensé que llegaría a hacer. Es por eso, gente, que para que entiendas mejor lo que voy a hablar ahora, te invito a que veas el vídeo anterior, que lo encontrarás en la descripción junto a otros enlaces. Y también es muy importante que pienses que estos son datos actualizados de lo que se mostró ayer, porque ayer básicamente cuando saqué el vídeo lo que había solamente pues eran textos y cosas traducidas de Zekken, mientras que ahora pues lo que hay ahora son unas cuantas imágenes que sí respaldan parte de los leaks que se llegaron a filtrar. Poniéndote un poco en situación con lo que ha pasado, digamos que Hajime Isayama no pudo publicar el final completo de Shingeki no Kyojin, y lo que hemos visto nosotros, el 139, digamos que es un final con páginas restantes, porque hay unas cuantas páginas que Isayama tuvo que quitar porque no dejaban publicar porque había un límite de páginas para poder hacer la publicación. Hasta este punto todo correcto. El caso es que las páginas restantes no las incluirán en el volumen 34, que saldría las primeras semanas de junio, más o menos así por el día 9. Y claro, hasta este punto dices, vale, o sea, nos hemos visto el final de Shingeki no Kyojin y el 9 de junio nos veremos la versión extendida, la cual en teoría tendría que ser datos que complementen lo que vimos en el final, porque a mi parecer el final ya estaba como que ya la cosa quedó en abierto, pero también la trama estaba más o menos cerrada. Porque no se podía como... ya te sacó el panel final que teníamos de mi casa mirando hacia el cielo, pues yo creo que ahí no había una continuación, que esa tendría que ser la última página. Pero bueno, ya nos hizo el troleo cuando dijo que la viñeta final iba a ser la de un hombre sujetando un bebé y resulta que estaba metida en mitad del capítulo, en pequeño, y no tenía contexto, simplemente era para un flashback. Entonces, ¿cuál es la cosa que ha agitado tanto las redes sociales estos días? Y por eso el Twitter está que arde. Pues porque resulta de que Zekken, que es un usuario bastante fiable, porque ha pasado ya muchas veces spoilers de los capítulos anteriores. ¿Y cuál es el problema? Cuando siempre sale un capítulo, siempre pasa el punto de que hay gente que filtra spoilers, hay gente que filtra cosas trolls, fakes, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta que no sale el capítulo tú no te crees lo que estás viendo. La diferencia es que Zekken es una persona conocida porque lo que filtra normalmente siempre es 100% cierto. Él suele filtrar cosas que son completamente verídicas, y es por eso que cuando Zekken dice que pasa algo, es porque lo veremos en el capítulo final. De hecho, él mismo fue el que filtró parte de las cosillas antes de que se publicase justamente el capítulo, y a pesar de que él no dijo de forma directa lo que iba a pasar, terminó acertando con las filtraciones, cuando dijo, por ejemplo, que Eren se marcó un Lilux pero mal, y de hecho si ves el capítulo entiendes que hay un poco de referencia a lo que se hizo con Code Geass. ¿Qué es lo que pasa? Que el hecho de que las filtraciones que ha hecho Zekken no es un contenido que sea justamente sobre complementar el final, sino que lo que se ha filtrado en las 8 páginas, supuestas 8 páginas, es un final nuevo, o sea, es lo que continúa después. Entonces, gente, para que entiendas que todo esto que voy a hablar ahora simplemente son datos que no están confirmados al 100%, pero como viene de una fuente muy fiable, pues la gente se ha acojonado, porque al fin de cuentas vas a seguir tocando la obra y añadiendo cosas nuevas. Con todo esto, gente, vamos a comenzar, así que sin más dilación, comencemos. Vamos a ordenar primero los sucesos de forma cronológica, aprovechando las imágenes nuevas que se han filtrado. Eso sí, pensad que las imágenes, que yo me las han pasado por el Discord, tienen una calidad muy mala, porque son de spoil, es decir, se ven muy grandes, muy borrosas, cuesta apenas entenderlas. Hay a lo mejor alguna que se vea más o menos nítida, pero son bastante pequeñas lo que se ve, porque está todo agrandado. Pero bueno, lo primero sería que tenemos... al parecer, esto vendría de un texto nuevo, que nos dice de que Mikasa, ¿vale? Mikasa... cuando volvió a la isla Paradise con la cabeza de Eren Jaeger y iba hacia lo que sería pues la tumba para enterrarlo allí, es cuando aparece Ymir Fritz. Resulta que Zekken filtró una conversación, bueno, una conversación mejor no, sino unas palabras que le dedicó Mikasa a Ymir, las cuales son las siguientes: creo que tu amor es como una larga pesadilla, todas las vidas que te han quitado no puedes recuperarlas. Aunque ese es el caso, esta versión actual de mí existe porque tú diste a luz a esas vidas. Descansa en paz. Y después de todo esto, pues Ymir termina desapareciendo, lo que sería su forma astral o fantasmal. Y hay una imagen que continuaría después de estas palabras, y es que Ymir de alguna forma viajó atrás en el tiempo y se detuvo de salvar al rey cuando el marleyano aquel tiró la lanza, ¿vale? Cuando lanzó la lanza, Ymir se puso en medio para poder protegerlo. Pero claro, ¿qué pasa? Que al viajar atrás en el tiempo, pues Ymir se quedó quieta y lo que hizo es que el rey muriera. Y de hecho la imagen filtrada se supone que es el rey, porque coincide bastante el vestuario y un poco la escena, pero está bastante borrosa. Y se supone que es que el rey pues ha sido atravesado con la lanza y muere. Y esta parte se queda así, sin más contexto alguno.
Entonces ahora tenemos un salto hacia adelante, que tengo que decir que aquí lo que se ha filtrado es lo que considero que tiene más coherencia hasta la fecha. Y es que tenemos, digamos, un salto de tiempo donde Mikasa es mostrada con su, al parecer, esposo y su hijo visitando la tumba de Eren Jaeger, señalando de que han pasado ya unos cuantos años. Tengo que decir que esta parte me parece bastante normal, porque sabiendo que con los años las personas cambian, van avanzando, no es raro pensar que Mikasa pues haya terminado rehaciendo su vida, porque la idea de construir el personaje y que se quede lamentándose continuamente, pues sería bastante extraña. A ver, cuando Isayama la mostró después de 3 años, que seguía visitando la tumba y lloraba por añorar a Eren, yo pensaba que eso iba a ser el destino de ella, de que iba a estar pues continuamente sufriendo. Pero cuando vino esa ave, eso lo explico en el vídeo de la PowerP del Omnititan, lo del que es el ave para que lo entendáis, pues se supone que Mikasa a partir de ese punto pues sonríe y agradece a Eren por haberle ayudado siempre a poner esa bufanda. Entonces puedo pensar que en algún punto pues ella terminaría pues rehaciendo su vida, se enamoraría, se casaría, tendría hijos, etc. Y es que la imagen esta en la que se nos muestra pues al esposo, el cual por cierto dicen que es Jan, pero no se nos muestra ni se nos dice que sea Jan, o sea, simplemente pues porque parte de las ropas y el peinado son similares a los de Jan. Sobre todo cuando estaba bien Marley con ese traje y el sombrero. Luego aparte pues se nos muestra con su niño, Mikasa todavía sigue teniendo la bufanda y están allí en la tumba. Y claro, una de las filtraciones de los leaks decían de que como que la tumba de Eren se ha convertido en una especie de atracción turística. Y esto es una cosa que me descolocó bastante y no solamente a mí. Pero después de ver la imagen entendí el porqué, que ese es el contexto que me faltaba. Porque resulta de que, digamos, han puesto como una cerca alrededor del árbol y se ve varias familias que van hacia ese lugar. Se nos muestran abuelos, nietos, adultos, de todo. ¿Qué es lo que pasa? Que al parecer, digamos que para la isla Paradise, Eren se ha convertido como una especie de dios, porque gracias a él ellos están vivos. Entonces, pues no me parece raro de que ese lugar sea como un monumento para ellos y que lo visiten, tanto pues para dar flores como señal de respeto, homenaje, etcétera. Claro, porque antes se hizo bastante la coña, en plan, que va ahí la gente y va a decir, mira, aquí a la derecha tenemos la tumba de la persona que nos salvó, a su izquierda la de Reiner, pero si Reiner está vivo, es que el monumento todavía no está completo, caballero. Claro, antes salió el meme de toda la pesca y nos quedamos, vale. Ahora que tenemos esta imagen ya se entiende más el contexto de por qué decían que se convirtió en una atracción turística. El problema es que no se nos muestran a otros personajes, es decir, no vemos ni a Armin, ni a Historia, ni a nadie más. Solamente tenemos el punto de vista de Mikasa y lo que es su vida. Y se supone que es porque ellos siguen como embajadores, pues haciendo términos de paz, pero que no se nos muestre en la isla visitando la tumba ni una vez se me hace raro. A no ser que los personajes que aparezcan ahí, algunos sean ellos, pero al ser adultos y con otras ropas y cambios no se puedan reconocer, porque eso es una cosa que puede pasar. Entonces luego se ve que tenemos más imágenes porque una de ellas nos está mostrando a una Mikasa como anciana que lleva la bufanda y ha fallecido de vejez. Y se supone que por los leaks nos decían que es como que se iba viendo ese lugar donde Mikasa ibas viendo su desarrollo de vida. Es decir, la veías como ya estaba con su esposo, la veías ahora con sus nietos y la veías como que moría de vejez. Y claro, aquí no hay una imagen de lo que viene después, pero en los leaks decían que después de todo esto, la isla Paradise terminó siendo destruida. Y te quedas como, se ha destruido pero no te explican el por qué. No se sabe si es por una guerra civil y nada. Uno de los leaks dicen que el mundo terminó destruyendo la isla Paradise, pero te quedas como bastante extraño. Es decir, cómo hizo el 20% de la humanidad para recuperarse, crear armamento, ir por la isla. Se supone que Eren destruyó el 80% del mundo y facilitó las cosas. Y que aquí hay pequeños elementos como que de repente desaparecen, como ¿qué pasó con los erdianos estos que, bueno, y los marleyanos que hicieron paces en aquel fuerte, que prometieron ayudar para hacer paz, que veíamos que había gente que sobrevivía, porque a fin de cuentas pensaba que eran los jägeristas los que querían más atacar al mundo ahora, pero bueno, al parecer estos terminaron perdiendo y nos dan a entender de que todos los personajes han muerto. Entonces tenemos ya una imagen en la que se nos muestra un niño o una niña con un aspecto similar a Mikasa, pero esta está representada con los ojos sombreados, ¿vale? Igual que cuando se veía Ymir Fritz antiguamente, pues igual. Y en las traducciones nos dice lo siguiente, de que Mikasa dejó a su nieto una tarea, y es que tenía que ir al árbol donde estaba Eren enterrado, el que por cierto, este árbol ahora pues se nos muestra pues como en una zona de campo, pero se nos muestra por la borrosidad, no sé si estos son troncos o son cosas de derrumbes, de destrucción, no lo sé, pero en teoría donde estaba la tumba no deberían haber edificios, pero claro, en otra imagen se nos muestra el árbol y como que hay una ciudad alrededor. Así que en todos estos años no sé cómo habrán ido las cosas, pero bueno, la cuestión es que el árbol ha crecido de la hostia, es gigantesco, es como el mismo árbol donde se cayó Ymir Fritz, porque de hecho tiene hasta un mismo hueco en la parte de abajo, y es por eso que me hizo dudar de si esto era fake o si en realidad el árbol era exactamente así.
Entonces, con todo esto, digamos que la tarea de Mikasa era de que su nieto fuera a ese lugar, para que utilizara el poder de los titanes, que permaneció allí activo, porque al parecer la cabeza de Eren, al estar ahí enterrada, pues no afectó, digamos, a que el poder de los titanes desapareciera, porque todas las acciones que hizo Eren fue la de crear el mundo sin titanes. Que el poder de los titanes no haya desaparecido es una cosa ambigua y rara de entender. A ver, se supone que Eren en parte sigue existiendo, ya lo expliqué en el vídeo del Omnititán, pero en este caso estamos hablando de que el poder de los titanes sigue existiendo, porque se supone que por los leaks nos dicen de que el nieto termina encontrando un gusano brillante de un tamaño bastante pequeño, y lo que sigue a partir de aquí ya no hay nada más. Entonces todo esto, sin tener una filtración visual para todos los leaks, se te hace bastante extraño, porque hay cosas como que coinciden, algunas tienen contexto, pero te hace falta todo. Hace falta todas las imágenes y todos los textos de todas las traducciones junto para poder entender este final y saber exactamente qué es lo que nos ha querido mostrar. Porque hay que pensar que todo esto en realidad es como si fuese el segundo final, lo que viene realmente. Y a fin de cuentas, Isayama nos ha querido representar como que la decisión de Eren de querer dejar una oportunidad para que el mundo y la isla tuviesen, digamos, una oportunidad de tener paz, al final no terminó concluyendo bien. Que de hecho, en la carta que estaba hablando Historia, esta misma estaba diciendo de que igual hasta que uno de los dos bandos se ha destruido, esto no terminará. Y al final fueron justamente el bando de las personas que Eren quería proteger. Entonces, en cierta forma, mientras Armin y los demás estaban intentando dialogar y conseguir paz, lo que consiguieron fue, digamos, que la isla Paradise tuvo bastantes décadas de felicidad y tranquilidad hasta que fueron destruidas. Y que la premisa sería de que como todo esto fracasó, Mikasa supo que Eren al final tenía razón y que lo que estaba haciendo él era en realidad lo adecuado y lo correcto, a pesar de que moralmente pues no sea precisamente bueno. Y Mikasa, pues anticipándose a estos datos, pues antes de morir le dejó a su nieto una tarea, de que usara el poder de los titanes para que viajara atrás en el tiempo y que este futuro sea cambiado por uno mejor, porque Mikasa al final aceptaba que Eren tenía la razón. Claro, todo esto que te lo digan así suena bastante raro, apresurado, y es como que tenemos el final, pero ocurren ciertas cosas, pero te las dicen así como a bocetos por encima, y que ocurre un final, y que la trama nos queda así desde un punto de vista rara. Pero bueno, matizando otra vez lo que dije en el vídeo anterior, cada autor decide el final de su obra, igual que yo, por ejemplo, decido el final de la mía, de Dark Novel. Es decir, cada uno puede elegir el final que quiera y a fin de cuentas los fanfic luego se crean pues para llenar estos gustos, estos vacíos que en el canon, por ejemplo, no se pueden llenar. Entonces, cuando Isayama dijo que no podía incluir todo lo que quería en el capítulo final, lo que yo pensé, al igual que otras personas, es que recortó las páginas que no tenían en plan tanta relevancia para el final, y que estas, al ser incluidas, pues nos darían respuestas sobre otros personajes, por ejemplo como Yelena, que no se sabe qué pasó con ellos, o atando pequeños detalles de la trama que no pudieron decirse. Entonces, el hecho de que en vez de pensar que estas páginas restantes no son en realidad para complementar el final, sino para ponerte como una versión extendida del mismo, pues es lo que ha provocado que todo esto afecte a la gente. Ya le explicaré por qué. Porque pensar que aunque los leaks, estos son leaks obviamente, no son cosas que están confirmadas, hace ver el capítulo 139 extraño, porque pensad que cuando esto se vea entero, cuando tú lees el 139 entero, ves una cantidad de saltos temporales muy bestia, y que todo está hecho de una forma acelerada para el desarrollo de la trama. Es decir, la trama sí te la están desarrollando, pero no los personajes. Es como que te ponen trazos de los personajes de qué ha sido de ellos, pero no te los están desarrollando. Entonces, yo a mi parecer pienso que todo esto deberían haberlo incluido en un capítulo 140 para poder desarrollarlo incluso mejor, en lugar de dejarlo con el 139. Pero bueno, después de todo esto, antes de hacer este vídeo, que he debatido bastante con gente y he visto bastantes reacciones, una de las cosas que me he dado cuenta es que muchas personas están felices porque el tema del Yankasa sea canon al final, pero claro, volvamos al punto, no se nos dice que sea Yan, pero simplemente el personaje coincide. Entonces, hay que esperar y ver si se nos dice. A lo mejor no es Yan y es otra persona random, porque ya puede pasar, ya le pasó al personaje de Historia Reyes. Pero la mayoría de las opiniones que he visto respecto a estos leaks son negativas. De hecho, una de las opiniones era que le querían quemar el spa, que por eso igual hizo un spa y no hizo una carpintería. Y que no les agrada que el final sea demasiado acelerado, apresurado y con tan poco contexto, y que haga ver que el protagonista Eren Yeager ha recorrido todo este camino para nada. Pero claro, volvemos al punto de que cuando ves imágenes y ves textos, no es lo mismo que te estén explicando una peli a que tú la veas. A fin de cuentas, cuando te la explican no estás viéndolo todo. Entonces, por eso es mejor importante esperar y ver qué nos quiere transmitir Hajime Isayama con el volumen 34 cuando se filtre, y saber si todo esto realmente será verdad. Entonces, todo esto, gente, es para que se entienda de que lo que está molestando no es que sean las filtraciones, sino el contexto del desarrollo de la obra.
Porque te voy a poner un ejemplo para ver más o menos si entiendes esta situación de por qué los fans, si a lo mejor no te has enterado mucho de la movida, lo veas. Imagínate que te ponen un panel, ¿vale? Un solo panel, una imagen, donde nos muestra que Gabi y Levi están enamorados. Gabi Brown, la niña que tiene 15 años, y Levi que tiene ya 40 y pico, que están enamorados. En la imagen se nos muestra que Gabi tiene el vientre abultado, señal de que está embarazada de Levi, pero en esa imagen no sale nada de Falco, y solamente las sonrisas y miradas mutuas de Gabi y Levi te nos dan a entender de que hicieron una relación. Y claro, aquí uno a lo mejor estará sangrando por los ojos y golpeándose contra la cabeza repetidas veces, pero aunque esto quede raro, porque conoces a los dos personajes, sabes cómo son, y el hecho de que justamente ellos dos lleguen a este punto de sus vidas es lo que te choca, porque ya te los conoces. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como aquí hay un salto temporal, te tienes que imaginar que estos dos personajes se enamoraron en algún momento. Entonces dices, ¿esta relación está justificada? Más que justificada es que simplemente está justificada por un salto temporal. Como hay un salto temporal, aquí hay un vacío en el argumento que puedes rellenar con cualquier cosa para justificarte que Gabi y Levi se enamoraron por alguna razón durante todos estos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para el espectador es una relación que se ha puesto por el guión o por los jajas, porque es así la sensación que te da. Aunque luego la cosa esté desarrollada, como hay un salto temporal, tú no has visto cómo se ha desarrollado la pareja. Entonces, claro, esto es lo que te choca y te cabrea, porque dices, si estos personajes nunca han tenido una interacción de ese tipo, ¿por qué de repente ahora están juntos? Como, ¿qué aportación tiene esto para la obra? Esa es la reacción, al fin y al cabo, que tienen los fans. Pero bueno, volvemos al mismo punto, porque a fin de cuentas, lo importante no es cómo se plantean las ideas, porque todas estas ideas a lo mejor pueden ser buenas, pueden ser malas, dependiendo de tu perspectiva, pero lo importante que yo considero a la hora de ponerlo en una obra es el contexto del desarrollo, porque si no parece que todo sea como forzado, como parte del guión, fuera de lugar, y que metas el elemento del time skip para justificarlo, es como, sí, está justificado, pero a la persona le sigue sentando mal a nivel de espectador, porque lo siente de esta forma, y que se queda todo con un vacío argumental. Entonces yo creo que eso es lo que más molesta, que como no tienes un contexto de un desarrollo y tú quieres eso, oye, en plan, oye, yo quiero saber cómo es que Gabi y Levi se han enamorado y cómo es que se ha quedado embarazada, qué ha pasado entre esos personajes. Como no te dicen su historia, tú te la tienes que imaginar. ¿Y qué pasa? Que eso te lo ponen de primeras y hay gente que le va a molestar, obviamente. Entonces también decir una última cosa, gente, antes de despedir el vídeo, que más o menos maduró casi como el mismo de ayer. Y es que leí un leak, el cual no tiene ninguna imagen, solamente una pequeña conversación, pero no sé de quién es la fuente exactamente, no sé si es de Zeken o de alguna otra persona, entonces no puedo validarlo, por eso os la voy a comentar por encima. Y es que se supone que la parte final de estas filtraciones, de lo que sería el final de Isayama, la última página, tendríamos una conversación entre Armin y Mikasa que están en el cine en un mundo moderno viendo una película que se llama Ataque a los Titanes y están teniendo ellos una conversación dándonos a entender de que toda la historia que hemos conocido es parte de una película y ellos están comentando en sí pues que igual sería interesante que sacaran una secuela y esto es como una especie de referencia o indirecta a que Shingeki no Kyojin podría tener un recorrido similar al de Naruto sacando Boruto o al de los 7 pecados capitales Nanatsu no Taizai cuando sacó los 4 jinetes del apocalipsis. Claro, digo todo esto por si alguien ha encontrado esto por algún casual y sabe de quién es la fuente, porque por mucho que la he buscado no la he encontrado. Y no sé si esto simplemente es un troll o es verdad, porque ya sabéis que cuando se filtran spoilers siempre se cuela de todo, entonces por eso pues os lo añado. Para finalizar, gente, las imágenes y contenidos, todo lo podéis encontrar en las redes sociales de Zeken, más lo que se vaya pasando y vamos a ir debatiendo que vayamos encontrando por el Discord, más lo que vayamos encontrando por Twitter, entre otras cosas. Y como digo siempre, recordad que todo esto simplemente son cosas que no están confirmadas al 100%, pero que quería comentarlas con vosotros y de paso leeré vuestros comentarios para ver cuáles son las opiniones que sacáis. A ver si dentro de cabe, pues la opinión en la que os he presentado en este vídeo, pues si la comprendéis o no. Dentro de cabe es para que quiero que se intente entender. No que esto a lo mejor sea una puta mierda o que esto sea una maravilla. No es una cuestión de que esto sea una obra maestra o que simplemente pues sea la peor mierda. No ese es el planteamiento. El planteamiento es que se entienda de que puedes crear muchas cosas, pero si no tienes el contexto y el desarrollo adecuados y no se plantea ni se orienta de la misma forma, pues esto queda raro para el espectador por mucho que para la trama se vea justificado. Entonces, gente, pensad que todo esto lo encontraremos en el capítulo 139 al completo, que tendréis dentro de un mes, ya que las primeras semanas de junio estará filtrado. Y como agradecimiento para todos los que habéis llegado aquí, tenéis el enlace del Discord en el canal y el de Wattpad, donde estoy escribiendo mi propio spin-off de Shingeki no Kyojin. Y para los que estén interesados sobre todo en la lectura. Tengo que decir que no creo que saque un tercer vídeo sobre este tema, a no ser que pongan unas cuantas imágenes nuevas y den para poder debatir. Gracias de nuevo, gente. Hasta la próxima.